Es egresado de Singularity University de los Estados Unidos, profesor de la Universidad de San Andrés, Argentina. La inteligencia de datos aplicada a su modelo de negocio. Arrancan los workshops. Venimos encendidos de la mañana y ahora a la tarde aprendemos. Fuerte el aplauso para Freddy Vivas. Me siento en la NBA con esa presentación, loco. Freddy. Gracias. Qué capo. Un aplauso para el presentador también, ¿eh? Una bestia. A ver si aparecen niños perdidos con esos aplausos, ¿eh? Van a empezar a caer niños. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Hay gente que se rateó del colegio acá? Sí. Me parece una muy mala práctica, pero con un buen motivo, así que está bien. Vamos a hablar de esto, de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos. ¿A todos les gusta la inteligencia artificial de acá? ¿Les gusta? ¿Le da miedo? Mirá. Y eso que sos muy joven, ¿eh? Pero está bien tener miedo. Vamos a ver si nos sacamos un poco esos miedos. Les quiero contar un poco sobre mí primero, qué estudié. Estas son algunas cosas de las que hice, pero la verdad que si me tienen que definir en una palabra, esa es la palabra. Ahí está. Eso soy. Ese es mi currículum vitae, digamos, ¿no? Así que yo quiero meterme de lleno en esto, porque miren que los que van a pensar acá son ustedes, ¿eh? O sea, yo voy a decir un par de cosas, voy a hacer una charlita de unos minutos y la idea es que ustedes piensen cosas para que apliquen a sus proyectos, a sus negocios, a sus emprendimientos. ¿Quiénes de acá están haciendo emprendimientos? A ver. Un montón. Qué bien. Espectacular. Me encanta. Y esto que estamos diciendo acá es, la verdad que creo que es lo que va a pasar en los próximos años. La inteligencia artificial va a ser un copiloto nuestro. Va a ser como un asistente que vamos a tener ahí al lado para preguntar cosas, para que nos ayude a crear algo nuevo, para que nos ayude a desarrollar mediante las capacidades que tiene la inteligencia artificial, que mucha gente debe estar pensando qué es la inteligencia artificial. Es una herramienta, ¿no? Vamos a ver que es una herramienta, no es más que eso, pero con mucha utilidad. Vamos a hablar de algunas herramientas. Obviamente ChatGPT. ¿Quién usa ChatGPT acá? Todos. La cantidad de trabajos del colegio que habrán hecho. ¿Quién hizo trabajo? Lo uso para hacer tareas, lo hice con mucha felicidad, sin ninguna vergüenza. ¿Hay maestros acá? ¿Hay maestros? ¿Profesores? Bueno, sépanlo que lo hacen con ChatGPT. Entérense. Estas son algunas de las cosas buenas que hace ChatGPT. Algunas cosas que hace bien ChatGPT, diría. Fíjense, resumir, pimpoñar ideas. Yo le puedo preguntar cosas. Puedo agarrar y decirle, escribí este texto un poco más fácil, haz este cálculo, escribí este código de programación, escribirlo en este lenguaje, escribirlo en este otro lenguaje, documentalo como lo hiciste, explícamelo paso a paso. Le puedo hoy subir una foto, le puedo subir un texto y le puedo pedir cosas en base a la foto del texto que subí. Porque hoy la inteligencia artificial usa diferentes tipos de datos, ¿no? Pero también hay que decir, y en esto que yo decía recién, de que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero no deja de ser una herramienta, es entender hasta dónde sirve cada cosa, ¿no? Porque esta es la definición de ChatGPT. Miren, es un loro. ¿Tienen loro? ¿Alguno tuvo loro alguna vez? Bueno, ahora creo que no se puede, menos mal que nadie levantó la mano. Pero antes se tenían loros, y los loros, como ese que está ahí, el loro Pepe, por ejemplo, aprendía hasta unas 2000 palabras. Estuve estudiando sobre loros, no se rían, ¿eh? Y encontré por ahí que había loros que aprendían hasta 2000 palabras. Ahora, ChatGPT aprende mucho más palabras que eso porque fue entrenado. O sea, lo que hicieron estas personas que crearon ChatGPT fue tener grandes capacidades de cómputo en la nube, en este caso la nube de Microsoft, donde se entrenaron los modelos de inteligencia artificial de ChatGPT. Se le dieron un montón de datos. Imagínense, 17 billones de páginas web, 17 billones, toda la Wikipedia, los blogs de cocina, de programación, de viajes, de todo. Entonces, ChatGPT, con todos esos datos, puede producir contenido nuevo, ¿no? Pero el contenido nuevo que genera es un contenido que le tenemos que decir verosímil. No necesariamente tiene que ser verdad. Ese es un dato. ¿Por qué? Porque ya hubo casos de, por ejemplo, abogados que intentaron generar documentación para un juicio usando ChatGPT y lo que generó ChatGPT estaba mal. O sea, era
verosímil, pero no era verdadero. Porque lo que tiene esta herramienta, que estamos hablando de lo que se llaman modelos gigantes de lenguaje, es la capacidad predictiva. ¿Vieron cuando, por ejemplo, agarran el celular y usan WhatsApp? Que le escriben a alguien y ponen, hola, ¿qué? ¿No? Y WhatsApp que les ponen, hola, ¿qué? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿No? Usa la matemática y la estadística y la probabilidad para decir, a ver cuál es la mejor palabra que iría acompañando la que puso esta persona. Usa eso, no entiende lo que te está diciendo, no sabe qué es nada de lo que dice. Simplemente usa modelos matemáticos impresionantemente entrenados con datos. Por eso es como una especie de loro, no sabe lo que dice. Ahora, una cosa que ustedes podrían usar si quisieran desarrollar proyectos usando estas tecnologías es lo que se conoce como API. ¿Alguien conoce qué es una API? ¿Les suena? Oh, acá hay gente muy nerd, ¿eh? Me encanta. La API es un conector programático, o sea, la mayoría de las redes sociales o de las plataformas tienen una API, que es un conector que yo programo para conectarme a sus datos. Entonces yo, por ejemplo, a Maps, Google Maps o Waze, yo le puedo pedir, bueno, te voy a pasar una dirección, vos decime qué hay alrededor de ese punto. Yo le puedo pedir información así a un montón de cosas, a Spotify, a Instagram, a Facebook, a cualquier cosa. Puedo conectarme a una API de ChatGPT y usar la capacidad conversacional de ChatGPT. O sea, me puedo conectar y, por ejemplo, podría agarrar ChatGPT API, podría entrenarlo con mis datos. Por ejemplo, ustedes tienen un negocio de vinos. Agarran y le meten todos los datos digitales de vinos. Le meten un montón de datos. Y ChatGPT, como API, respondería en base a ese contenido con el que fue entrenado. Y le podrían poner una capa de seguridad con usuario y contraseña, o lo podrían poner en una app en el celular. ¿Se dan cuenta? Pueden usar el poder conversacional de estas herramientas. Y ChatGPT es un ejemplo. Hay otros. Está Bard, el de Google, ¿lo escucharon hablar? Que es igual de poderoso. Está Perplexity, por ejemplo. Está Llama, que es el de Facebook, el de Meta. O sea, son lo que se conoce como modelos gigantes de lenguaje. Esos modelos gigantes de lenguaje los pueden usar para sus negocios. Ahora, vamos a empezar a meternos de cómo se aplica esto, cómo lo aplican las grandes empresas del mundo, ¿no? ¿Las conocen a todas estas que están acá? ¿Las conocen? Sí, son muy populares, ¿no? Todos usan todo eso. Mirá, ahí aparece Tinder, muy bien. Veo que todos también usan Tinder, ningún problema con eso. Pero en el medio de estas plataformas en el corazón tienen los algoritmos. Los algoritmos son, la inteligencia artificial está compuesta de múltiples algoritmos que son básicamente un pedazo de código de programación. La diferencia es que antes, cuando nosotros programábamos un algoritmo, la palabra algoritmo se usó por primera vez en 1936, hace mucho tiempo, ¿no? Alan Turing, uno de los padres de la computación, hablaba de estos algoritmos, que son, como decía, un pedazo de código de programación que resuelve algo. Yo escribo un código y digo, por ejemplo, imagínense que queremos programar una máquina para que dispense helados, ¿no? Entonces yo voy a poner un billete, la máquina tiene que testear si ese billete qué valor tiene y tiene que decir si el helado vale menos que eso, me da el helado y me da el vuelto. Si vale más que el billete que yo le pongo, me va a dar un error, ¿no? Hay una lógica de condiciones ahí. Si pasa una cosa, hace tal otra. Yo le sé las reglas por las cuales estoy programando algo y se las doy al algoritmo. Esa programación es como una programación súper estructurada y es lo que se usó durante muchos años. Como que yo le doy reglas duras para que el algoritmo resuelva. Ahora, eso cambió. Y lo que tenemos es la capacidad de que las máquinas aprendan a tomar decisiones, aprendan de las reglas que están ocultas en los datos. Y por ejemplo, les doy un ejemplo. Si ustedes agarran y no sé, se compran un celular nuevo, ¿no? Por ejemplo, se compran un celular nuevo, le meten la aplicación para pedir comida y agarran y se compran una hamburguesa. Cuando se la están comprando, es muy probable que si es la primera vez, esta aplicación o la tarjeta de crédito que ustedes usen, lo que sea, les manda un mail y les diga, Freddy, ¿sos vos usando desde este dispositivo que nunca habías usado? ¿Les pasó alguna vez eso? Bueno, eso es porque ese algoritmo de predicción de fraude, se llama, lo que hicimos fue entrenarlo previamente. Entonces, ¿cómo entrenaron a ese algoritmo los de la tarjeta de crédito? Les dieron muchos casos de fraude. Le dijeron, mira, tenemos esta base de datos con 500.000 casos de fraude. Y se los dieron como alimentación. Como dijimos de ChatGPT, que alimentaron con Wikipedia, con todo eso.
alimentaron un modelo de predicción de fraude. Le dijeron, esto fue un fraude, esto también, con cada una de las casuísticas distintas. Y con eso, cada vez que llega un caso nuevo, alguien comprando la hamburguesa, hace una comparación con los casos de fraude y dice, y se le parece más o menos en un 50% de los casos de fraude. Hace esa lógica, pero la hace identificando el algoritmo, las propias reglas de por qué puede ser un fraude. ¿Se entiende? Es muy loco. O sea, que aprende de los datos, y eso es lo que le decimos machine learning o aprendizaje de máquinas. Entonces los algoritmos ya no son como antes, donde yo le digo todo lo que tiene que hacer, sino que simplemente le doy ejemplos para que aprenda lo que tiene que hacer. ¡Fua! Espectacular, ¿no? ¿Me parece espectacular? Las máquinas aprenden. Esa es la diferencia que nos da la inteligencia artificial hoy. Y eso lo podemos encontrar en cualquiera de esas plataformas que está ahí. Es impresionante. Por ejemplo, si usan Netflix acá? ¿Quién usa? Todos. ¿Quién paga Netflix? Nadie paga, viejo, paguen un poco. Por ejemplo, si usan Netflix, hace recomendaciones, ¿no? Porque viste esta película, te recomiendo esta otra. Esta película tiene el 90% de probabilidad de que te interese. ¿Cómo hace para hacer eso? Lo que hace son, lo que decíamos recién, modelos de machine learning o de aprendizaje de máquina y hace predicciones. Y es lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver ahora es cómo las empresas y las organizaciones toman decisiones con los datos. ¿Y qué tipos de análisis se pueden hacer? Hay dos tipos de análisis. Uno es mirando hacia atrás, lo que pasó. ¿Qué pasó y por qué pasó? Por ejemplo, venden cosas ustedes. A ver, ¿qué venden? ¿Alguien que diga qué vende? Por ahí. Chupetines, ¿sí? Buen negocio, ¿eh? Venden chupetines, está bien. Todo el mundo le gustan los chupetines, así que es un buen negocio. Vendemos chupetines. Entonces agarro y digo, ¿qué pasó? Vendí 50.000 chupetines en esta zona, vendí 30.000 en otra zona. Y el mes siguiente miro y digo, vendí 10.000. ¿Qué pasó? ¿No? Empiezo a preguntarme, ¿qué pasó y por qué pasó? Y digo, ¿por qué pasó? Bueno, debe haber vendido menos porque, no sé, hacía frío y la gente no salía a comprar. O no hubo clases y la gente me compraba más, venía del colegio. Respondo preguntas, pero del pasado, de lo que pasó antes. ¿Qué pasó y por qué pasó? ¿Sirve saber eso? Sí, sirve, pero ya no puedo hacer nada. Lo que pasó, pasó, ¿no? Entonces, lo que sí nos permite hacer algo es lo que le vamos a decir ciencia de datos, que tiene una visión de futuro y que básicamente se basa en los modelos predictivos, en predecir lo que puede pasar más adelante. Fíjense ahí, dice, ¿qué pasará y qué acción tomar? ¿Qué puedo hacer con eso que pasará? Entonces agarro y digo, mira, en esta zona voy a vender 800.000 chupetines, en esta otra zona voy a vender 20.000. Entonces digo, bueno, con esa predicción, si esa predicción que se da, yo tengo que empezar a mejorar cómo gestiono el stock, tengo que buscar más gente para que lo reparta, o si son pocas lo que veo que voy a vender, tengo que empezar a pensar una publicidad nueva, una comunicación distinta, ¿no? Empiezo a tomar decisiones para mejorar mi negocio teniendo información de lo que puede pasar en el futuro. ¿Se entiende? Está buenísimo. Eso es lo que hacen todas las empresas líderes del mundo. Usan la ciencia de datos para predecir lo que puede pasar. Y ustedes estarán pensando, bueno, pero eso, capaz dijiste 500 chupetines y vendiste 400, capaz vendiste 200. Bueno, los chupetines puede fallar, diría Sam, pero es mucho mejor tener una predicción que no funcione perfecta a no tener ningún tipo de predicción. Porque vos podés ir ajustándola. Cuanto más meses tenés, cuanto más datos tenés, vos tenés que ir dándole esa información. Mirá, predijimos vender 300 chupetines y vendimos 200. Predijimos 500, vendimos 400. Vas reentrenando los algoritmos, ¿no? Le vas dando nueva información para que ese algoritmo sea cada vez lo más preciso posible. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Va bien? Bueno, esto es espectacular. Y sigue, porque yo quiero que el domingo, cuando se coman un asado, sean los que más sepan de esto, ¿eh? Atentos. Porque ahora todo el mundo, la abuela habla de inteligencia artificial y pasa todo eso. Y ustedes tienen que saber. Y van a decir, ¿saben cuál es la diferencia? Que las máquinas ahora aprenden. Eso se llama machine learning. Y el machine learning hace dos cosas nada más. Les voy a resumir una maestría de 2 años en un slide. A ver si puedo. Hace dos cosas el machine learning. Una es agrupar elementos. Y la otra es predecir. Y vamos con agrupar elementos. Agrupar elementos podríamos decir que es, por ejemplo, ustedes fueron o son alumnos de algo, ¿no?
Entonces, imaginemos que somos una universidad o un colegio que tiene que predecir, tiene que tratar de entender cuáles son los alumnos con más chance de dejar de cursar, dejar de estudiar, ¿no? Abandonar la carrera. ¿Cómo hacemos para identificar a esos grupos? Y bueno, habría que analizar ciertas cosas. Por ejemplo, capaz tenemos alumnos que el primer día de clase llegan tarde, no se bajan el material del campus, no dan los exámenes, no hablan nunca en clase. Empezamos a mirar determinadas variables y después empezamos a decir, estos son alumnos que, no sé, son súper participativos, alumnos que, no sé, armamos determinados grupos. O pueden ser clientes, ¿no? Podemos decir clientes que nos compran la primera semana del mes, que usan tarjeta de crédito, que usan Mercado Pago, que compran un ticket promedio de tanto valor. Empiezo a caracterizar por grupos de comportamiento los clientes, por ejemplo. No por edad, no por género, no por dónde viven, sino por otras variables relacionadas al comportamiento. Por ejemplo, Netflix, ¿cómo lo hace a esto? Netflix agarra y trata de identificar cómo me comporto yo en la plataforma. Y dicen, bueno, Freddy mira películas de ciencia ficción, películas generalmente en inglés, la mira los fines de semana, lo mira desde una tele, vive en tal zona, tiene más o menos tal edad, y en la semana mira series cortitas de ciencia ficción también. Bueno, tiene un comportamiento específico, ¿no? Pero no, fíjense que no son variables personales, son variables de comportamiento mío frente a la plataforma. Por ejemplo, cómo pago, con qué tarjeta de crédito, si leo los mails o no leo los mails, si cuando me olvidé de pagar, cuando me llama alguien por teléfono para decirme, che, pagá, yo atiendo o no atiendo, ¿no? Empiezo a poner en el centro al cliente, al usuario, al alumno, al que me compra los chupetines. Empiezo a tenerlo en el centro y empiezo a pensar alrededor de él cómo se comporta respecto a mi servicio, ¿sí? Para eso usamos el Machine Learning. Yo le paso todos los datos de las ventas, de los llamados, de los usos de la plataforma, le paso todos los datos y el modelo solo genera los clusters, se llaman, o grupos, ¿sí? Agrupamos cosas. Esa es una de las cosas que hace el Machine Learning. La otra cosa que hace, les decía, es predecir. ¿Y qué podemos predecir? Podemos predecir solo dos cosas. Una es un número. Por ejemplo, ¿cuántos chupetines vamos a vender? Predicción de número. Y la otra es probabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una película que me recomienden me guste o no? 90% de probabilidad o 50% de chance de que sea un fraude la transacción que decíamos antes, ¿no? O sea, predigo número o probabilidad de ocurrencia de algo. Y eso sirve un montón, porque yo con eso puedo diseñar estrategias de negocio. Como decíamos recién, Netflix es un gran ejemplo. Ahí aparece ese 98% para ti. ¿Ven que ahí lo ven? ¿Lo llegan a ver? Dice 98% para ti y esa recomendación está basada en datos, como decíamos recién. Netflix hace muchas de estas cosas. Por ejemplo, cuando, no sé si se dieron cuenta que cambia las portadas. Les muestra a algunos una portada y a otros otra. No sé si lo sabían esto. Por ejemplo, te gusta un actor y te muestra las portadas que tiene ese actor, aunque tenga 10 actores distintos. Aunque no sea el protagónico, si se dio cuenta que vos mirás muchas películas de ese actor, te muestra esa. Es espectacular, ¿no? Porque ¿qué buscan ellos? Buscan la venta para ellos, porque uno decís, ya pagué Netflix, ¿para qué quieres seguir vendiéndome? Pero porque ellos saben que cuanto más uses la plataforma, más chance hay de que no te vayas de la plataforma. Entonces su negocio es venderte recomendaciones, te regala recomendaciones. En un momento Netflix, el 75% del contenido que se veía en la plataforma estaba basado en recomendaciones. O sea, en resumen, las recomendaciones sirven, generan dinero. Y son recomendaciones basadas en datos. En este caso del comportamiento, de lo que yo hago en la plataforma, pero podría ser recomendaciones de los productos que ya me compraste antes, ¿no? La clásica que hace, por ejemplo, Mercado Libre o Amazon, que miran, ¿compraste todo esto? Te recomiendo esto otro. O te pareces a un cliente parecido que compró otras cosas, te recomiendo lo que compró ese cliente, ¿no? Recomendaciones cruzadas. Ese tipo de algoritmos generan mucha recompra, por eso se usa para hacer negocios. Y vamos a hablar ahora de los modelos más usados de esto, ¿no? O sea, decíamos, el Machine Learning es la herramienta más usada para hacer negocios y les quiero traer los 9 modelos más usados, ¿no? La elite de los modelos de Machine Learning. Y con esto pueden hacerse los cancheros el fin de semana también, ¿eh? Nadie se hace canchero con esto, pero bueno, intenten, a ver qué sale. Este es el primero, hipersegmentación, como decíamos.
entender en profundidad los segmentos. Por ejemplo, insisto con Netflix, porque sé que todos lo conocen. Por ejemplo, ellos tienen un catálogo de subgéneros, ¿no? Y dicen películas de terror grabadas en Europa, con niños protagonistas, con música clásica, y así. No son los géneros como nosotros sabemos, ¿no? Terror, suspenso. Tienen 300 de esos. Y después tienen todo nuestro comportamiento en la plataforma. Entonces, ¿qué hacen? Machean, conectan tu comportamiento, quién sos, con el contenido correcto para vos. Brillante. Y con eso consiguen conversiones más altas. Ese contenido recomendado es el motor de recomendación. ¿Y qué se puede recomendar? Se puede recomendar de todo. Podemos recomendar que te compres un producto, que mires un contenido, que leas un libro. Hoy los portales de educación van a empezar a incorporar eso. Entonces vos estás en un colegio, en una facultad, y a vos te va a recomendar un podcast, y a otra persona le va a recomendar un link, y a otro un video, porque se va a dar cuenta de qué nos gusta cada uno, en función de lo que vimos antes, ¿no? O sea que los motores de recomendación no son solo para vender un producto. Optimización de precios. Si, por ejemplo, se habrán dado cuenta ustedes cuando si compraron un pasaje de avión, por ejemplo, lo que hace la plataforma es tratar de darse cuenta ustedes cuán sensibles son al cambio de precio. O sea, si necesitan un descuento o no para comprar el pasaje, ¿no? Si lo van a comprar sin el descuento, no le da el descuento. Obviamente, ¿no? No vas a regalar descuentos. Entonces, podrían preguntarse ustedes, ¿y cómo hace para darse cuenta si tiene que darte descuento, sí o no? Por ejemplo, tratando de identificar qué tipo de cliente sos. O sea, estás haciendo un viaje de trabajo, pones, compro un pasaje a Bariloche de martes a jueves, solo. Y claramente es un viaje de trabajo, ¿no? Entonces, la plataforma puede agarrar y decir, no le voy a dar el descuento. Total, sé que me lo va a comprar igual, ¿no? Y esa es una manera de ganar más dinero. Si yo no doy el descuento, gano más dinero. Y eso funciona muy bien. Predicción de abandono es el ejemplo que les daba de los alumnos en las universidades, en los colegios. Predecir si un cliente, un alumno, un paciente va a dejar mi negocio total o parcialmente, por ahí me deja de comprar todo o por ahí me deja de comprar un producto o un servicio específico, nosotros podemos retener inteligentemente a ese cliente. Y siempre es mucho más barato retener un cliente que ir a buscar un cliente nuevo. Por lo tanto, tenemos que intentar predecir la probabilidad de abandono de los clientes. Y ustedes deben estar diciendo, pero ¿cómo hago para pensar cuál es la chance de que un cliente me abandone? Bueno, de la misma forma que entrenamos, como decíamos recién, un algoritmo de fraude, de detección automática de fraude, puedo entrenar un algoritmo de detección de abandonadores. Entonces empiezo a decir, bueno, ¿cómo son los clientes que me abandonan? ¿Cómo se comportaron los clientes que ya me dejaron de comprar? Entonces empiezo a pensar y digo, bueno, llamaban al call center para quejarse, llamaban 3 veces, dejaban de usar el servicio. Si ustedes usan Netflix, ponele, dejan de mirar y los de Netflix deben estar diciendo, y por ahí el contenido que estamos mostrándole no es bueno, o por ahí está usando otra plataforma, está usando Amazon, o por ahí, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya estamos dando un indicio de que somos potenciales abandonadores. Si nosotros tenemos categorizados todos los clientes que ya abandonaron, puedo entrenar un algoritmo, cuando te compara a vos con los clientes que ya abandonaron, te va a poner una probabilidad. Este cliente tiene una probabilidad de 80% de abandonar. Así se hacen estos modelos. Este otro es valor de ciclo de vida. Es identificar rápidamente cuánto dinero le puedes dejar vos o qué tipo de cliente de valor vas a ser vos para la empresa. Y con los videojuegos funciona un montón. Tengo un amigo que programa videojuegos en una empresa y me dijo que lo que hacen es analizan tu jugabilidad, o sea, cómo jugás, tipo 2 días, ¿no? Analizan, vos te bajás el jueguito, empezás a jugar. Analizan si compras moneditas, si compartís el juego a otra persona, si jugás bien, si jugás mal, qué tipo de celular tenés, un montón de variables. Y con eso dicen, bueno, este jugador es de esta categoría. Y durante 2 años para ellos van a ser tratados como esa categoría. Lo que hacen es eso, calculan el valor del ciclo de vida del cliente. ¿Cuánto dinero o qué tan valioso vas a ser vos como cliente? Y con eso generan fidelización. Te van a dar, digamos, más regalos, te pueden dar descuentos más importantes. Es una lógica más inteligente para hacer la fidelización de nuestros clientes, que nuestros clientes nos sigan eligiendo, ¿no? O jugando con nosotros. Detección de fraudes es la que les conté. Otra es scoring crediticio, es esta
posibilidad que tienen, por ejemplo, los bancos, la fintech, pero lo tiene todo el mundo. Hoy, por ejemplo, las farmacias que tienen muchas sucursales, ellos le dan medicaciones. Intentan darse cuenta cuánto le pueden dejar sin que la farmacia entre el default, o sea que deje de pagar, ¿no? Les intentan dejar la mayor cantidad de medicación y para eso hacen cálculos de scoring crediticio. Tratan de calcular la probabilidad de que un cliente caiga en mora, o sea que deje de pagar. Y es muy importante para poder entender cuáles son los clientes más valiosos para nosotros. Predicción de la demanda, ahora les voy a contar un ejemplo, pero es básicamente lo que decíamos, saber cuántos chupetines vamos a vender. Y el último punto es un modelo que podríamos decir que es de Machine Learning o no, pero es un modelo de optimización matemática. Si a alguno le interesa la matemática, hay un tipo de lógica de crear proyectos que se llaman optimización logística matemática, que son, por ejemplo, los que hacen que una flota de camión, nosotros hicimos un proyecto en Perú, para que unos camiones que entregan cemento lo hagan lo más rápido posible, que lleguen lo más rápido posible al destino, eligiendo las mejores rutas y optimizando el camino para que gasten menos combustible y para que el cliente tenga el producto antes. Así que estos son algunos ejemplos, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer es incorporar toda esta tecnología para avanzar en los niveles de disrupción, de automatización, de generación de nuevo conocimiento, porque estos proyectos son para esto. Muchas veces me preguntan, ¿cómo sabemos el nivel de uso de datos que tienen las empresas? Y la pregunta es muy buena, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que podemos hacer nosotros es medir ese índice de madurez. Y lo que miramos básicamente es cómo las personas están entrenadas, tienen la cultura de datos, como le decimos, tienen una estrategia de cómo van a incorporar esto, cuáles son los casos que van a elegir en las empresas y qué tecnología tenemos. Son los 3 puntos, personas, casos y tecnología. No hay una receta que involucre a alguno y no a otros de estos. Los 3 son los ejes más importantes. Y cuando empezamos a hablar específicamente, nosotros le dijimos que hay 5 niveles. En cada nivel hay una diferente calidad de uso de los datos. Muchas empresas me dicen, no sé, cuando me llama un cliente, yo elijo la primera opción del combo, de lo que, no sé, de las opciones que aparecen en el desplegable, porque la verdad que nunca pensé que hacían nada con los datos. Me dijeron cosas así, algunas personas en empresas. Por lo tanto, este ascenso, digamos, en niveles diferentes, es muy importante entenderlo. Pero les quiero contar algunos casitos antes de pensar los últimos minutos en grupo. Este es un amigo, Diego Pereira, es un doctor y trabaja en un sanatorio médico en Buenos Aires, que fue el segundo que recibió más casos de COVID en la Argentina, en la época de pandemia. Y él me estaba diciendo, cuando estábamos en 2020, me decía, Freddy, ¿cómo podemos hacer para usar todo esto que contabas recién, esto de la predicción de lo que puede suceder en el futuro, para disminuir el riesgo en las decisiones? Porque me decía, tenemos las camas saturadas, tenemos médicos que no duermen hace días, tenemos que salir a contratar médicos un día antes porque no damos abasto, suspendemos tratamientos porque no sabemos si vamos a tener camas disponibles o no. Y lo que nosotros hicimos fue generar un modelo predictivo. Como les contaba recién, esto de la predicción de la demanda, este es un ejemplo, pero lo que hicimos fue predecir con los datos que ellos tenían en Excel, archivos de Excel, ¿no? Predecíamos la probabilidad de que pasara algo dentro de 15 días. Y lo que tuvimos la suerte es que la predicción funcionaba muy bien. En un momento, a fines de 2020, después de analizar más o menos unos 4 o 5 meses de los casos que llegaban a la guardia, la predicción funcionó a un 98% de precisión. O sea que ellos veían, y como me decía Diego, me decía, vemos que, no sé, predijimos a 15 días para adelante que iban a llegar 90 casos, están llegando 79, están llegando 87, íbamos mejorando en esa precisión hasta que llegó el 98. Significa que estos modelos sirven, que esa precisión, aunque sea menos, sirve para disminuir el riesgo en la toma de decisiones. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos un proyecto, en general lo pensamos como, bueno, voy a programar en Python un algoritmo que prediga tal cosa. Y eso es mucho más que eso. Y ese ejemplo que está ahí es un framework o un marco de trabajo en el que nosotros pensamos cómo se encara un proyecto de estos. Imagínense que queremos predecir la demanda de las ventas de un producto, ¿no? O queremos predecir la probabilidad de abandono
de un cliente nuestro, que nos dejen de comprar. O queremos armar un motor de recomendación para vender más, ¿no? Entonces nos planteamos lo primero de eso. Bueno, un motor de recomendación para el cliente que ya me compró, ¿qué cosa le recomiendo? Ya eso es un montón. La mayoría de los negocios de la Argentina no tiene esa lógica. Y eso lo pueden hacer incluso sin tener un modelo de Machine Learning. Pueden usar Excel, por ejemplo, y hacer una predicción manual, ¿no? Fijarse, le vendí todo esto, mi catálogo es todo esto otro, le recomiendo lo siguiente que está acá, que veo que hay clientes parecidos que ya me lo compraron, ¿no? Puedo hacer una lógica casera de esa. Y después ir validando e invertir en otros proyectos, si quiero, ¿no? Pero la lógica pasa más o menos por acá. Miren, fuentes de datos. Empiezo a pensar, ¿qué datos tengo? Y las ventas. Tengo datos de Google Maps, por ejemplo. Si donde vive es un sector más bancario, un sector de colegios, un sector donde hay otra competencia. Empiezo a mirar fuentes de datos. ¿Puedo usar las redes sociales? Puedo usar las redes sociales. Puedo usar datos abiertos, que son los portales de, por ejemplo, Open Data de Gobierno de Nación. Te puedes bajar, no sé, datos de estaciones de servicio de todo el país. Datos de las bicisendas, de donde hay bicisendas. Datos de dónde están los árboles de Open Data, datos abiertos. Y así como eso, les puedo mencionar un montón de fuentes de datos. Entonces, empiezo a tener fuentes de datos y empiezo a pensar dónde las pongo en un lugar, en un data lake, en un lugar específico, genero el modelo. Por ejemplo, motor de recomendación. ¿Qué le recomiendo al cliente que ya me compró? Después, esa recomendación, por ejemplo, es, le vendí un producto A, le recomiendo el producto C. Eso es el conocimiento nuevo. Ese conocimiento nuevo es la C. La C es lo que me va a ayudar a vender más. Por lo tanto, es muy importante generar ese conocimiento nuevo. Estos modelos sirven para generar conocimiento nuevo. Y lo pongo en producción, lo pongo en un tablero, en una aplicación del celular, lo mando por mail, lo mando por WhatsApp. Hoy se puede, como decíamos hace un rato, conectar con ChatGPT y conversar. Imagínense que vos le preguntes a tus datos, ¿cuánto vendí de tal producto? ¿Qué le recomiendo al cliente Juan Pérez? O sea, le podrías preguntar a una herramienta conversacional si le das los datos de tu negocio para que te ayude a responder eso. Eso ya va a empezar a pasar. Va a pasar en los próximos años. Decisión, acción. ¿Qué decisión voy a tomar con esto? Si yo identifico a los alumnos con más probabilidad de abandonar, ¿qué hago con eso? Si yo no hago nada, es peor que antes, porque estoy informado y no tomo ninguna decisión. La decisión sería, bueno, a estos alumnos los llamo para que tomen una clase de apoyo. A estos alumnos los invito a hablar conmigo para ver qué les pasa. A estos alumnos les mando un video de aprender a estudiar, qué sé yo. O sea, tengo que tomar una decisión. Creo un proyecto para tomar una decisión. Eso es lo importante. Y ahora sí, quiero que piensen conmigo, cómo resolver problemas de negocio con datos, ¿no? Imagínense que ustedes están a cargo del área de data de su empresa, ¿no? Van a decir, che, tengo que armar un proyecto de data porque quiero vender más o quiero hacer X cosa mejor. ¿Y cómo arrancás a pensar ese proyecto? Bueno, les voy a dejar algunas ideas. Y después, si se puede y quieren, podemos hacer preguntas y respuestas, ¿no? Si hay un micrófono por ahí, sí. Imagínense, lo primero entonces es pensar, ¿cuál es el desafío o problema a resolver? Mucha gente me dice, no sé, quiero vender más, quiero aumentar mi ticket promedio, se me van muchos clientes, quiero identificar cuáles son los clientes que se me pueden ir. Quiero ver qué le ofrezco a un cliente que ya me compró o a un cliente que es nuevo, no sé, quiero ver cómo lo fidelizo. Arranco a pensar un problema. Lo siguiente que tengo que hacer es qué modelo voy a aplicar. Por ejemplo, predicción de abandono. Lo otro que puedo pensar es qué datos necesito. ¿Qué datos necesito? Pueden ser las ventas, dónde están esos clientes, qué me compraron esos clientes antes, quién es el vendedor que les va a vender, hay un competidor cerca. Todos los datos que yo pueda tener los puedo incorporar para hacer modelos más precisos. Y el último punto, muy importante, es cuál va a ser el accionable. O sea, ¿qué voy a hacer con esta información nueva que tengo? ¿No? El ejemplo del director de la universidad que tiene que tomar una decisión. Ahora, les voy a dejar algunas preguntas que, como decíamos antes, al principio, hay dos tipos de preguntas que podemos hacer. Una son las preguntas que miran el pasado, ¿no? Preguntas que miran el pasado es, por ejemplo, ¿cuánto vendí de un producto? Y acá hay ejemplos, miren. Imagínense que viene alguien y te dice, che, bajaron las ventas de los chupetines. Entonces vos empezás a decir, pero ¿bajar qué significa? ¿No?
Esta es como mentalidad de analista de datos, ¿no? Esto que estamos viendo acá son las preguntas que tiene que hacer un analista de datos. Analista de datos, les quiero decir, es una de las profesiones más buscadas del mundo, directamente. Y todas las empresas del mundo van a necesitar tener gente que tenga esta mentalidad de esas preguntas. Hay una frase que dice, los datos son tan buenos como las preguntas que les hacemos. Y es totalmente así. Hay gente que tiene datos y no sabe hacerle preguntas. Fíjense estas preguntas qué filosas son. Por ejemplo, ¿la baja se repitió en el mismo mes de años pasados? ¿La baja se concentra en un producto específico? ¿La baja se concentra en un tipo de cliente o zona geográfica? ¿Mis competidores sufrieron la misma baja? Fíjense, qué interesante, ¿no? Porque ya no es decir, che, bajó la venta del producto. Eso es quedarse muy en lo superficial. En cambio, con estas preguntas yo empiezo a entender un problema mejor. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Los datos sirven para entender problemas complejos. Y tengo que hacerles preguntas. Y seguramente si ustedes hacen esas preguntas, hay mucha gente que va a decir, no tengo idea de lo que me estás preguntando. Entonces ahí vas a tener que desarrollar ciertas herramientas, ciertos conocimientos, habilidades de datos para poder responder esas preguntas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a mirar qué fuente de datos tenés. Bueno, tenés un Excel, tenés un motor de base de datos tipo, por ejemplo, SQL. Vas a tener que aprender algo de SQL. Select, asterisco, una consulta SQL. Vas a tener que hacer un tablero, un gráfico para mostrárselo a tu jefe. Vas a tener que hacer una visualización, un dashboard, como le decimos. Vas a tener que aprender Power BI u otra herramienta. Vas a tener que sentarte con un gerente y contarle en 3 minutos por qué baja la venta de un producto específico. Vas a tener que tener la habilidad de data storytelling, que es contar historias con datos. Vas a tener que saber algo de estadística, aplicándolo a Excel, por ejemplo. Entonces, para poder hacer esto, van a tener que desarrollar ciertas habilidades de analista de datos, en este caso. Esas son las preguntas de mirada hacia atrás. Vamos a ver las preguntas de mirada hacia el futuro, ¿no? Las preguntas predictivas que decíamos, donde aparece esto del machine learning. Fíjense esto. Imagínense que queremos saber cómo va. Les quiero decir, para los que digan, che, pero esto es medio futurista, qué sé yo, les quiero decir que el FIFA, el videojuego FIFA, predijo que Argentina iba a ser el campeón del mundo y acertó haciendo esto. Ojo. Así que funciona, ¿no? Obviamente, como ellos tienen todas las características de los jugadores de todas las selecciones del mundo, empezaron a hacer predicciones y tienen todas las características, patea bien, cabecea bien, los pusieron a jugar, pusieron a hacer partidos artificiales, hicieron millones de partidos y de todos esos resultados dijeron, Argentina sale campeón. Espectacular. Datazo. Entonces, bueno, volviendo al mundo de los negocios. Fíjense estas preguntas predictivas. ¿Qué puede pasar? ¿No? Como aprendo de los datos para predecir el futuro. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo van a evolucionar las ventas en los próximos 6 meses a nivel de mes? ¿No? ¿Cuánto vamos a vender de este producto el mes que viene, el otro mes, el otro mes? ¿Cómo van a evolucionar las ventas en el próximo mes al nivel de día? O sea, en noviembre, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, ¿cuánto voy a vender? ¿No? Son diferentes modelos. Predicen la demanda. Todos estos modelos los hace, por ejemplo, Waze o Maps, cuando te dice vas a tardar 10 minutos en llegar a un lugar. Hace las mismas lógicas. Analiza el histórico de la gente que viajó a un lugar, predice cuánto vas a tardar, ¿no? O sea que funciona, ¿eh? ¿Cómo impactarían las ventas una promoción? Acá empezamos a hacer escenarios, empezamos a probar cosas, empezamos a hacer lo que se conoce como test A/B. Test A/B es hacer una prueba, es decir, voy a hacer una promoción en este lugar y voy a hacer una promoción en este otro y acá no voy a hacer nada. Lo dejo de grupo de control. Y veo cómo evolucionan con esto, veo cómo evolucionan con estos y al mes siguiente lo evalúo. Y digo, ¿sabes qué? Voy a invertir todo en esto, ¿no? Así se trabaja con los datos. Se trabaja iterativamente, vas evolucionándolos. Así que, como resumen de todo esto, y si quieren, y hay un micrófono, podemos hacer preguntas y respuestas. No tengo ningún problema. Tengo toda la tarde libre para responder cosas. Fíjense esto. Diseñar un modelo. ¿Qué cosas hay que pensar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué fenómeno concreto queremos predecir, optimizar o segmentar? ¿Qué fenómeno concreto? ¿No? Por ejemplo, predecir la posibilidad de que un cliente entre en mora y no me pague. 2. ¿Cuál es el universo de análisis?
¿qué características se distinguen en el mismo? Por ejemplo, quiero identificar los clientes que pueden dejar de comprarme. Vos decís, ¿todos los clientes? Y no, los clientes activos. Ah, ¿y cuáles son los activos? Y los que me compraron los últimos 6 meses. Ah, perfecto. ¿En todo el país? No, solamente en Mendoza. Ah, ¿y cualquiera de Mendoza? No, los que compraron un ticket promedio más. ¿Se entiende? El universo de análisis generalmente nunca es todo. Tengo que cerrarlo lo más posible y con digamos, ese foco que le voy a poner, voy a poder hacer pruebas más chiquitas, más rápidas y voy a poder aprender mucho más del resultado de eso. Por eso hay que definir bien el universo de análisis. Por ejemplo, el tercer punto, ¿cómo vamos a accionar los resultados? ¿Qué decisiones esperamos tomar? Por ejemplo, imagínense que vendemos ropa y queremos decir, bueno, vamos a empezar a hacer combos, ¿no? Al que ya me compró la remera y el pantalón, le voy a recomendar las zapatillas y la gorra. Y voy a decir, voy a probarlo. Al 50% de la gente que me compró las 2 primeras cosas le mando una promo y al otro 50% le mando otra. ¿Y cómo se lo voy a mandar? ¿Cómo acciono eso? Y se lo mando por WhatsApp y pruebo. Y les mando otros por mail. Y veo si abren los mails. Y me anoto. Este no me abrió el mail. Este me abrió el WhatsApp. Los que me mandan WhatsApp responden después de las 7. Los que me mandan mail lo leen a las 7 de la mañana. Empiezo a entender cómo interactuar con el accionamiento. Después que yo entiendo eso, puedo automatizar todo. Puedo llevarlo a plataformas tipo Mailchimp, hay sistemas de CRM que yo escribo por WhatsApp y automáticamente lo cargan en el CRM y automáticamente mandan un mail. Eso se puede hacer todo, pero no empiecen así. Empiecen entendiendo bien el problema y con quiénes están interactuando. ¿Cuál es el caso de negocio? Por ejemplo, alguien va a decir, ¿y te vas a poner a perder tiempo en hacer todo eso? Un Excel, un CRM, un Instagram. Y vos decís, che, mirá, si de las 50 promociones que mando por día le pego a una, en 3 meses recuperé toda la inversión que hice contratando a una persona para que haga esto, ¿no? Eso es construir el caso de negocio. ¿Cuándo voy a recuperar la inversión en el proyecto que quiero encarar? Y eso también te puede servir para saber por dónde arranco. Porque por ahí cuando arrancas un emprendimiento no sabes si hacer una web nueva, ponerle todo en Instagram, hacer LinkedIn que es carísimo. Es decir, ¿por dónde arranco, no? Arranca pensando un caso de negocio, tratando de ver siempre todo desde el lado económico. Y el último punto creo que es qué fuentes de datos tenemos disponibles y cuáles me gustaría tener, ¿no? Es un poco lo que decíamos antes. Las ventas, las redes sociales. Se puede usar lo que se conoce como web scraping, que es tomar datos de fuentes que están ahí dando vueltas. Es legal, generalmente. Pero son fuentes diversas que me pueden servir para entender un negocio. Y el último punto, ¿existe hoy un indicador de baseline o situación actual? Si no existe, ¿cuál sería? Por ejemplo, ¿cuánto vendo hoy sin hacer nada de esto? ¿Cuántas remeras vendo? 100, listo. De mínima, al mes que viene tengo que vender 120. Y dentro de 3 meses tengo que vender 200. ¿No? Empiezo a generar lo que se llaman KPIs o indicadores de rendimiento, ¿no? Empiezo a medir cómo lo estoy haciendo hoy y cómo lo estoy mejorando con los datos. Lo que no se mide no se mejora, así que los datos sirven para medir y para mejorar. Y esas son mis recomendaciones, porque creo que el futuro de las organizaciones viene por acá. Todas las empresas del mundo van a querer conversar con nosotros, vamos a querer conversar con las empresas. O sea, yo voy al cine, ¿no? Y voy siempre al mismo cine, cerca de mi casa. Nunca me escribe con nada al cine, no me quiere, parece. Estaría bueno que me escriba un WhatsApp y me diga, Freddy, ¿viste todas las de Rápido y Furioso acá? ¿Compraste todas las latas de Toretto? Mirá que va a salir la nueva. ¿Querés venir? Y vos siempre venís los mismos días y a la misma hora. ¿No querés comprar este pochoclo? Hacé clic acá y compralo. Me encantaría que me llegue eso. No me llega. En el futuro, las conversaciones las vamos a automatizar seguramente usando herramientas como ChatGPT corporativo, como les decía hace un rato. Todo va a ser conversacional. Nadie quiere esperar por una respuesta. Entonces las máquinas van a ayudarnos a eso y después las personas van a hacer el resto del trabajo. Personalizadas. No me mandaron cualquier oferta. No me mandaron una película de hablar. Me mandaron la de Toretto, Rápido y Furioso. Y lo hicieron basándose en los datos de lo que yo había hecho antes. Así que esto es, creo, el combo que resume todo lo que hablamos. Así que muchísimas gracias y un placer conocerlos a todos acá. Fuerte el aplauso para Freddy Vivas. Gracias, gracias.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algo? Si tenemos tiempo, no sé, ¿tenemos tiempo para una pregunta? Sí, sí. Bien, Freddy, ¿cómo estás? Un gusto, Maximiliano. placer. Freddy, hablaste sobre las preguntas que eran de diagnóstico, las que son de descripción tal vez de un negocio, las que son de predicción. ¿Qué onda las prescriptivas? Sí. ¿Qué tipo de preguntas podrías ayudarnos a conocer mejor o reconocer mejor en sentido de prescribir algo a un negocio? Claro. La prescripción sería como la automatización, digamos, ¿no? Y lo pongo con un ejemplo súper concreto. Si ustedes quieren sacar un crédito bancario, ¿no? Yo me voy de vacaciones y me quedé sin plata, voy a comprar algo, no tengo plata. Quiero sacar un crédito bancario. Entras al home banking, el home banking te podría decir, conectate el lunes de 9 a 18. Vos decís, no, tengo que ahora, necesito unos mangos ahora. Entonces los del banco, ¿qué dijeron? Le vamos a dar un crédito, pero súper chiquito, en lo que yo sé que puede pagar. Y automatizaron todo el proceso de darte un mini crédito. Hicieron una modelización prescriptiva. No hicieron ningún tipo de otro análisis. Dijeron, che, démosle eso, resolvámoslo. La prescripción entonces es como una especie de automatizar todo el proceso de flujo de toma de decisiones usando inteligencia artificial, que no siempre es lo que vamos a querer. Imagínate que, por ejemplo, lo del fraude automático de tarjeta de crédito sí podría ser, podría decir, si se parecen un 90% de casos de fraude, cancelarle la tarjeta. Si se parecen un 80, llamalo por teléfono automáticamente. Si se parecen un 100, bloqueale la tarjeta, llamalo, avisale de todas las maneras posibles. Es como que prescribís determinadas acciones en función también, en general, al entendimiento que vos tengas del problema. Última pregunta. Que sea buena, por favor, porque la última sí que... Bueno, no me pongas esa presión. Una pregunta, Sí. ¿qué enseñás en la UDESA? ¿Qué materia? ¿Cómo? No te escuché. ¿Qué enseñás en la UDESA? Esto es medio promocional, no sé si es un contenido promocional. ¿Qué enseñamos? Yo enseño, todas estas cosas en muchos lugares de la universidad. Por ejemplo, la universidad tiene, por ejemplo, una cosa que es la carrera en Ingeniería en Inteligencia Artificial. ¿Estás estudiando eso? Felicitaciones. Voy a enseñar una materia ahí, creo que en el último año, de emprendedurismo en inteligencia artificial, ¿no? Pues yo tengo una empresa que se llama Rocking Data, que es una startup que hace todo esto que hablamos ya hace 6 años. Voy a dar una materia de eso y después doy en el MBA de salud, cosas de estas, o en programas ejecutivos para corporaciones. Siempre lo mismo en diferentes lugares. Pero sí, estoy en eso. Bueno, chicos. Fuerte el gracias, aplauso para gracias, Freddy Vivas, Gracias. Rocking Data. Gracias, gracias.